Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Blip. En este tutorial vamos a hablar de los verbos modales y es tanto lo que tenemos que decir que vamos a dedicarle 3 vídeos a este tema, a esta cuestión. En el primer vídeo hablaremos sobre las características gramaticales de dichos verbos. En el segundo vídeo hablaremos de su uso y en el tercer vídeo hablaremos de otro conjunto de verbos que también se relacionan con los verbos modales y que se llaman semimodales. Así que no te despistes. Por supuesto, antes de hablar de las características gramaticales de los verbos modales, debemos saber cuáles son esos modal verbs. Bien, los verbos modales son los siguientes: el verbo can, el verbo could, el verbo may, el verbo might, el verbo will, el verbo would, el verbo shall, el verbo should y finalmente el verbo must. Bien, como no voy a poner un ejemplo con cada uno de los verbos que hemos visto con anterioridad, can, could, may, might, will, would, shall, should y must, lo que voy a hacer es imaginarme lo siguiente. Voy a escribir una M y cada vez que yo diga M me voy a imaginar que es uno de esos verbos modales, ¿de acuerdo? Como es un verbo, obviamente tiene que ir precedido de su sujeto, ¿ok? Bien, aquí os voy a explicar una de las primeras características gramaticales de los verbos modales. Los verbos modales van a ir seguidos siempre de un verbo en infinitivo, pero en este caso, recordad que hay dos tipos de infinitivos, con to o sin to. En este caso va a ser un infinitivo sin to, con lo cual, si yo quiero decir, por ejemplo, yo puedo tocar el piano, yo diré I can play the piano, pero si quiero decir quiero tocar el piano, diré I want to play the piano. Fijaos que el verbo modal can es diferente a otros verbos que sí van seguidos de infinitivo con to, como puede serlo want. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí tenéis una de las primeras características de la gramática de los verbos modales. Van seguidas de infinitivo sin to. Otra de las características gramaticales que tienen los verbos modales es que son invariables. No importa qué expresión esté funcionando como sujeto. Puede ser I, puede ser you, puede ser he, she, it, we, you, they. Siempre vamos a tener la misma forma. En el caso que hemos puesto anteriormente, que hemos indicado anteriormente, si yo quiero decir yo puedo tocar el piano, diré I can play the piano, pero también vamos a tener la forma can para el pronombre personal you, para el pronombre personal he, she, it, we, you, and they. Con lo cual, veréis que en este caso también, en tercera persona, no vamos a tener jamás una S. ¿De acuerdo? Siempre vamos a tener I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Esta sería una segunda característica de los verbos modales. Son invariables independientemente de qué expresión esté funcionando como sujeto de la oración. Una tercera característica de la gramática de los verbos modales tiene que ver con cómo creamos su estructura interrogativa y cómo creamos su estructura negativa. Y lo vamos a hacer lo mismo que lo hacíamos con cualquier otro verbo auxiliar que hemos explicado anteriormente. Os remito al vídeo que vimos con anterioridad, que hicimos con anterioridad con respecto a cómo se hacen preguntas y cómo se hacen estructuras negativas en inglés, ¿de acuerdo? En el caso de la estructura interrogativa lo vamos a hacer mediante el proceso de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a mover el verbo modal, lo vamos a posicionar delante de su sujeto, que puede ser un pronombre personal, un nombre propio o cualquier otro tipo de expresión, ¿de acuerdo? En este caso tendríamos una pregunta de sí o no, moviéndolo delante de su sujeto, pero también podríamos tener, por supuesto, una pregunta de WH si utilizamos cualquier otro pronombre interrogativo como who, where, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo con el ejemplo que he puesto anteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, no exactamente el mismo, pero veis que he cambiado, porque veis que he cambiado el pronombre personal. Antes tenía
I, ahora lo he puesto she para que veáis cómo el verbo no cambia, es decir, no hay S en la tercera persona. Esto va a ocurrir lo mismo para it o para he, ¿de acuerdo? Con lo cual la oración sería she can play football, she can play the piano, no she can play the piano, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo hacemos la estructura interrogativa? Pues lo único que tenemos que hacer es mover el verbo can delante del sujeto, con lo cual can quedaría posicionado en esta posición, delante, como digo, de she, delante de su sujeto. Y por tanto, como se ha movido, no puede estar otra vez aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, nuestra pregunta quedaría de la siguiente manera. Can she play the piano? Lo único que nos quedaría a nivel escrito es poner un signo de interrogación ahí, ¿de acuerdo? Y como digo, podríamos tener también, nosotros podemos crear, a partir de esta estructura, podemos crear una pregunta de WH, a partir de la pregunta de sí o no. Por ejemplo, podemos utilizar el pronombre interrogativo where, ¿de acuerdo? Where can she play the piano? ¿Dónde puede ella tocar el piano? ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, así creamos la estructura interrogativa con los verbos modales. Da igual que sea can, que could, que may, que might, might, will, would, shall, should o must, en función de lo que queramos decir. Bien, vamos a pasar ahora al caso de la estructura negativa. ¿Cómo creo estructura negativa con los verbos modales? Pues lo hago, insisto, lo mismo que lo hacía con otros verbos auxiliares. Lo único que tengo que hacer es introducir detrás del verbo modal el adverbio de negación not, ¿de acuerdo? Con lo cual, si yo quiero decir, a partir de ella puede tocar el piano, si quiero decir ella no puede tocar el piano, lo único que tengo que hacer es, fijaos, qué fácil, introducir el adverbio de negación not aquí. Os habréis dado cuenta que no he puesto un espacio entre can y not, porque en el caso de can, esto no ocurre con otros verbos modales, en el caso de can, not va a estar pegado. De hecho, a la hora de pronunciarlo, no podemos decir cannot, sino cannot, ¿de acuerdo? She cannot play the piano, pero con otros verbos modales sí lo vamos a tener separado. Por ejemplo, could not, ¿ok? ¿Vale? Bien, por supuesto, voy a borrar esto, yo tengo la posibilidad, como sabéis, de contraer estas dos formas. En lugar de decir cannot, yo puedo decir perfectamente can't, ¿ok? Esto es una cuestión que no vamos a tratar aquí, pero que sepáis que podemos tener las dos posibilidades. She cannot play the piano o she can't play the piano. Lo que tenéis que ver es que a la hora de hacer la estructura negativa y la estructura interrogativa, lo voy a hacer, en el caso de la interrogativa, mediante el proceso de inversión y en el caso de la estructura negativa, lo voy a hacer directamente y simplemente introduciendo el adverbio not detrás del verbo modal. Así de fácil. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que a partir de ahora podáis tener una mejor comprensión de cómo funcionan los modal verbs, los verbos modales a nivel gramatical. En otro tutorial hablaremos del uso y del significado de cada uno de estos verbos. Así que, ya sabéis, no os despistéis y nos vemos en otro blip.